Listo. Shalom, bendiciones. Qué gusto poder estar y compartir en esta noche con todos ustedes. Es un placer poder compartir la palabra, poder hablar de la palabra, de estos versos tan grandes. Yo las llamo verdades espirituales que hemos tenido tal vez por años, pero que a veces el Padre como que en su infinita misericordia permite que en algún momento se abren nuestros ojos, los ojos del entendimiento y podamos comprender un sinnúmero de cosas. Amén. Bueno, hoy estamos bajo el tema el secreto o el misterio, también podríamos llamarlo así, sí, si somos un poco creativos, del Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. El misterio del Salmo 125. Bueno, vamos a empezar, obviamente, con ese salmo. Acompáñenme por favor con sus Biblias, con sus celulares. Usted que está allá en su casa, que puede ver la transmisión. Saludo a todos los hermanos que pueden conectarse en estos momentos. Quiero saludarles, bendecirles en el nombre de nuestro Señor. Salmos 125. Amén. Versículo 1. Si usted me puede seguir ahí, Salmos 125, versículo 1. Demos tiempo que muchos lleguen al verso, puedan mirarlo y puedan leerlo junto con todos nosotros. Amén. Bueno, dice el salmo, creo que es un salmo muy recitado, un salmo muy conocido por muchos de nosotros. De hecho, hay una canción que yo me acuerdo cuando era niño, cantábamos en la iglesia, que dice así: los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vamos a volverlo a repetir. Los que confían en Yahweh, los que confían en el Señor, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Solamente vamos a enfocarnos hoy en el verso número 1. Quiero dejarlo ahí, ese va a ser nuestro enfoque hoy. El verso número 1. Y ahora quiero que me acompañe, por favor, para dar una concordancia con respecto a esto. Vamos a colocar algunos versos como cimiento. Al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 6. Y para los lectores de la Biblia, los que les gusta estudiar la palabra, los que les gusta leer, se darán cuenta que es muy repetitivo en las escrituras, en los profetas, en los salmos, de que hablen del monte Sión. De hecho, si no estoy mal, creo que es más la referencia del monte Sión al monte Sinaí, que fue donde fue la entrega de la Torá. Voy a repetir eso. Es más la mención al monte Sión que al monte Sinaí. Isaías capítulo 54, versículo 6 dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Yahweh. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor. Versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, escuche esto, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Lo primero
que quiero hacerle entender hoy conforme al Espíritu y a la palabra, es que una de las características del monte Sión, ya en alguna vez hemos hablado de él, el monte Sión es el monte de la misericordia. Voy a volver a repetir. El monte Sión tiene que ver con el monte de la gracia y el monte de la misericordia. Es un fundamento que está establecido en el monte Sión. Y si usted puede ver los 1, 2, 3, 4, 5 versículos de Isaías capítulo 54 que hemos leído, nos viene hablando de que el Señor se había irado contra su pueblo, que había escondido de ellos su rostro, había dicho que los había abandonado. Sin embargo, Él iba a recogerles con eterna misericordia y recuerda los tiempos de Noé, dice, yo, así como juré, escuchen esto, así como juré, y acuérdese que hay dos cosas en las cuales Dios no puede mentir, en las cuales Dios no puede fallar, que son promesa y juramento. Por eso jura Abraham, para hacerlo, para ratificar. Y acá está diciendo, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y en el versículo 10 dice, porque los montes se moverán. Y ya vamos a mirar cómo es muy simbólico cuando la Biblia hebrea, cuando el Taná hebreo comienza a hablarnos de que la tierra va a temblar como un ebrio. ¿Se ha puesto a pensar por qué la tierra tiene que temblar? ¿Qué simbolismo o qué imagen pictográfica ellos entendían porque se mueva un monte, porque un monte se ha removido de su lugar? Quiero conectar esto con el monte Sión. Los que confían en el Señor, en Yahweh, son como el monte Sión que no sé qué mueve. Porque los montes se moverán, versículo 10, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Quiere decir que aunque la tierra tiemble y aunque los montes tiemblen, el monte Sión permanece ahí seguro, sin moverse, por algo que se llama misericordia. Por eso sigue el verso, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del mensaje. Quiero que hagamos una diferencia entre el monte Sión y el monte Sinaí. Así que por favor acompáñeme al libro de Éxodo capítulo 19, versículo 18. Éxodo 19, versículo 18. El día que el Señor entregó la Torá y fue la señal de que él había llamado a Moisés, él le da una señal y dice, mire, ustedes van a venir y me van a servir aquí en este monte donde me ha parecido a ti. Y quiero darle el contexto de lo que pasó en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Mire, todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Una de las cosas que ocurrió mientras Yahweh descendía en el monte Sinaí fue que el monte Sinaí, ¿qué? Tembló. Pero algo curioso es lo que leímos en el Salmo 125:1. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Será que las escrituras hebreas nos estarán dando algún simbolismo? ¿Será que las escrituras hebreas tratarán de decirnos algo con que se mueve, con que no se mueve, con el que Dios descendió en el Sinaí y el monte se estremeció en gran manera, pero que el monte donde está Él, donde está su morada y donde Él reside, no se mueve? Pero el Sinaí, donde Él entrega la Torá, apenas viene su presencia, apenas viene Él y desciende en el monte, lo primero que hace el monte, ¿sabe qué es? Temblar. Sin embargo, las escrituras hebreas, y ya lo vamos a ver, nos dicen que Dios mora en Sión, en el monte de Sión. Y usted va a ver que Sión no se mueve. Sión permanece. Sión no se estremece. El monte donde Él mora. Hermano Daniel, bueno, muy bien, ya hemos entendido el monte Sión y el monte Sinaí. Y nosotros, ¿cuál es la referencia, hermano Daniel? ¿Cuál es la referencia del monte para nosotros? Déjeme decirle que el salmista no dijo, los que confían en el Señor son como el Sinaí. El salmista muy claro dijo, los que confían en el Señor
son como el monte de Sión. Así que vale la pena mirar qué simboliza este monte. Así que el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 18, saca algunos versos de su carta para explicarnos algo tocante a este tema que estamos mirando. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al versículo 22. Y mire lo que dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Inmediatamente está tomando la relación del monte Sinaí, lo que ya leímos en Éxodo capítulo 19, versículo 18. Y dice, ustedes, hermanos, no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión. Diga conmigo, Sión. Nosotros no nos hemos acercado al Sinaí. El acercamiento en el nuevo pacto es el acercamiento al monte de Sión, al monte que no va a temblar como lo hizo el Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a la compañía de millares de ángeles. Como creyentes en Cristo, nosotros hemos acudido a un monte muy mencionado en la Escritura, que es el monte de Sión. No nos hemos acercado a Dios allá en el Sinaí. Y mire qué curioso, porque fue el Dios que le dijo desde el monte Sinaí a Moisés, prepárame al pueblo, porque en 3 días yo voy a descender, que se purifiquen, que no toquen mujer, porque yo quiero bajar y yo quiero tener una relación con el pueblo. Sin embargo, aquí nos está diciendo el libro de los Hebreos que los profetas y que muchos en las escrituras hablaron de un monte mayor, al cual al cual nosotros nos acercaríamos por fe. Y este es el monte de Sión. Los montes en la Biblia, déjeme decirle, que son representativos. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 24 al 26, vamos a ver qué simbolizan estos dos montes. Estamos hablando del monte Sión y estamos hablando de ¿qué? Del Sinaí. Entonces vamos a mirar cuál es el simbolismo, vamos a mirar qué secretos hay ahí. Gálatas capítulo 4, versículo 24, dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres, está hablando de Sara y Agar, son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Présteme atención. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí. ¿En dónde? En Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, la cual es libre. Si Agar representa al monte Sinaí, entonces Sara representa a la Jerusalén de arriba, es decir, el monte ¿qué? Sión. Hermano, es que mire, esto hay que subrayarlo. Pues estas 2 mujeres son 2 ¿qué? Es una alegoría, pero son 2 ¿qué? 2 pactos, 2 montes, 2 pactos. ¿Sí ve que es verdad que hay un nuevo pacto? Que no se renovó el mismo pacto de la Torá. Porque ahí está muy claro, son 2 pactos. 2 pactos yejes que provienen de 2 diferentes montes. Y note, Yehezkel, que en un monte, aunque descendió la gloria, ese tembló, pero el otro nunca se mueve. El uno provee hijos para esclavitud. Por eso es que el pueblo sintió ¿qué? Temor. Por eso es que el pueblo sintió ¿qué? Miedo. Hay mucha simbología en esto.
Pero en el monte Sión tú te puedes acercar confiadamente. Tú te puedes presentar no en la esclavitud, no en la condición de un esclavo, sino en la condición de confianza y plena seguridad que tiene un hijo. Porque sabes que ese monte no va a temblar. ¿Me estás siguiendo? Estamos hablando de que hay dos montes en la escritura, estoy siendo muy reiterativo, y hemos visto que nosotros, según el libro de Hebreos, nos hemos acercado al monte Sión, no nos hemos acercado al Sinaí, y que los dos montes están representando dos pactos. El pacto de la Torá desciende del monte Sinaí, pero el nuevo pacto que está profetizado en Jeremías capítulo 31, versículo 33, de donde Elohim iba a colocar las leyes en nuestro corazón, esa ley del Mesías proviene del monte Sión, como lo dijeron los profetas. Solo preguntémonos por qué en las escrituras de los profetas se nos enseña que es de Sión que saldrá la ley. ¿Por qué la escritura es tan enfática en el monte Sión y no en el monte Sinaí? Entonces, empecemos a examinar algunos textos y quiero volver a traer a colación Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sión es el monte al cual tú te acercas por misericordia o socorro, por auxilio. Es el monte que permanece establecido sobre la justicia, la salvación y la verdad. Es el monte al cual se puede acudir únicamente, escuche esto, dependiendo totalmente de la justicia de Dios y su salvación, no de nosotros mismos. Quien quiera ser como el monte de Sión ha tenido que desarrollar una total y plena confianza en Dios. Si usted se pone a mirar el verso, dice, los que confían en Yahweh. La plena seguridad, no en mi justicia, no en mis obras, no en quién soy, sino en su justicia a través de Cristo, es lo que me hace a mí permanecer en lo que usted y yo conocemos como el monte de Sión. Su verdad, su justicia, su misericordia. Y para eso yo tengo que desarrollar algo que se llama confianza. La condición para morar en el monte Sión es una condición de confianza. Recuerda que el monte Sión, ya lo vimos en otra predicación, es el monte de la salvación. La condición para morar en el monte Sión es una condición de confianza. Eso garantiza la permanencia en Sión. La fe, la confianza, seguridad o fe en Yahweh mediante Cristo. Esa fe es la que me permite a mí tener total seguridad de permanecer en ese monte. Es la que me va a dar firmeza. Por eso Pablo decía, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿No caiga de a dónde? Del monte Sión, que es donde está revelada la gracia, la fe y la misericordia. Estás escalando, estamos subiendo para salvación en un monte, estamos conociendo verdades espirituales, hemos comenzado una vida como creyentes y lo único de lo cual vamos a poder depender será nuestra total confianza en Dios, nunca en nosotros mismos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no tienes fe, déjame decirte que tú no puedes agradar a Dios. Si tú no tienes fe, déjeme decirle que usted no se puede acercar a Él. Y si usted no cree que si le busca, Él le puede recompensar, usted no es apto, ni usted ha recibido el llamamiento para empezar a escalar la montaña del monte Sión, el monte de la justicia, de la verdad y de la salvación. Hay un verso que vamos a ver más adelante que dice que a Israel también se le anunció la buena noticia de entrar a una tierra, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. La única manera de poder acercarnos a Dios es mediante la fe. Esta también es la única manera de agradarlo. La fe es el vínculo entre el hombre imperfecto y pecador y un Dios santo y justo.
y sin pecado. La fe mediante Cristo es lo más asombroso. Mediante la fe es posible morar en Sión. Note lo siguiente, en el Sinaí solo ¿quién se pudo acercar? Solo Moisés. Los sacerdotes y Aarón llegaron hasta cierta distancia, pero solo se pudo acercar Moisés. El pueblo ni siquiera subió el monte, aún las bestias no podían ni siquiera tocarlo. Sin embargo, mediante la fe, usted puede venir a morar en el monte Sión. Sin embargo, mediante la total confianza en Dios, usted puede garantizarse la permanencia de morar con Él, con la llama eterna. La fe es la distancia entre ese Dios tan elevado, tan sublime, tan grande y tan perfecto. Escuche esto. Y el hombre pecador. Estamos a un paso y eso se llama fe. El vínculo, uno de los vínculos más hermosos. Y recuerde que la fe obra por el amor. Así que quiero enseñarle hoy que si usted está viviendo su vida cristiana, pero usted no está viviendo por fe, no está dependiendo de la fe, usted tiene un grave problema. ¿Cuál es el grave problema, hermano Daniel? Que posiblemente, hermano, usted no esté escalando el monte Sión, usted no esté estando sobre las alturas. Tal vez usted se encuentre ubicado en un monte muy distinto. Este verso lo hemos leído y me gusta mucho. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El orgullo, que va muy ligado a la justicia propia, es una de las características que descalifica a los hombres para morar en Sión. La rectitud y la humildad va muy ligada a la fe en Jesús. Déjeme le explico esto. Porque a veces creemos que el orgullo son cosas, y sí hay orgullo así, pero me compré la mejor ropa, entonces ya estiro pecho, y ya tengo un mejor carro, ya tengo un mejor empleo, entonces ya miro a los hermanos, y sí, eso es orgullo. Pero hay un orgullo que por lo general de él no se habla porque se ha vuelto imperceptible, porque es camuflado con la santidad. Y es el orgullo de presentar, a veces consciente o inconsciente, mis obras delante de Dios para poder acercarme a Él. Por eso el verso dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir, hermano Yehezkel, que lo contrario a la fe es ¿qué? El antónimo de la fe, ¿cuál es? Vamos a volver a leer capítulo 2, versículo 4. He aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el antónimo según Habacuc capítulo 2, versículo 4 de la fe? El orgullo, muy bien. El antónimo de la fe no es la incredulidad. Una vez les enseñaba a los hermanos, así como el antónimo del amor no es el odio. ¿Cuál es el antónimo del amor según la Biblia? El temor. Porque dice que el amor echa fuera el temor. De la misma manera, escúcheme, usted puede encontrarse viviendo por orgullo. Sí, un orgullo que tal vez no hemos visto, no se nos ha enseñado o no se nos ha abierto los ojos para comprenderlo. Y es que no estás viviendo por fe. Y si no vives por fe, estás descalificado para morar en el monte Sión, porque la Biblia dice que solo los que confían en el Señor, no en ellos mismos, no en sus propias obras, no en su propia justicia, no en su propia santidad, no porque oran mucho, no porque ayunan mucho, no. Aunque oremos mucho, aunque ayunemos mucho, aunque seamos santos, totalmente hemos desarrollado un nivel de conocimiento y un nivel del Espíritu donde nosotros no nos acercamos sino por la total confianza al Padre mediante Cristo, confiando en Dios. Los que confían en el Señor, aquella persona, escúchame bien, es las que son como el monte de Sión, que no sé qué, no se mueve. Pregúntese por qué muchas veces en su vida, usted en su vida de creyente, usted se siente turbado, usted empieza a sentirse que se tambalea como el monte Sinaí. Porque cuando Dios desciende sobre el Sinaí, dice que el Sinaí temblaba. ¿Sabe por qué? Porque el Sinaí no se puede afirmar porque representa la Torá, representa las obras de la ley. Así que cuando vas tras tu propia justicia y viene Dios, inmediatamente sientes su presencia, empiezas a temblar, empiezas a moverte. Pero cuando dependes de la fe y de la misericordia, eres como el monte Sión. Por tu confianza estar totalmente en Dios, tú sabes que su justicia te hace estar en pie.
y que cuando Él descienda no vas a temblar, porque estás confiando no en ti mismo, sino en su presencia. Los que confían en el Señor. ¿Cómo afrontarás los problemas y las crisis de fe que podamos tener? ¿Cómo afrontaremos muchas veces el pecado en el cual podamos caer? ¿Cómo afrontaremos la tentación o las demandas de Dios? A menos, escúcheme, porque cuando a veces Dios nos pide algo o cuando Dios nos dice algo, muchas veces nos encontramos imposibilitados de hacer ese sacrificio. Pero es porque tal vez estamos dirigiendo nuestra vida por lo contrario de la fe, por orgullo. Ese orgullo que le he dicho que por lo general no lo vemos y que aparentemente está disfrazado de santidad, de buenas obras o de sacrificio, pero no es un sacrificio por fe. Déjeme decirle que aún los sacrificios, como el sacrificio de Abel, son por fe. Cualquier sacrificio que tú puedas presentar delante de Dios, si no lo hiciste por fe, para Dios no sirve, para Él no vale. Entonces estaremos como el monte Sión. No podemos morar con Dios o el fuego consumidor en Sión mediante nuestra propia justicia. La única manera es por fe. Entonces, miremos lo siguiente, y aquí hay un salmo en el que quiero hacer énfasis, que me pareció muy poderoso y gracias a Dios por abrir nuestros ojos. Es el Salmo capítulo 4, versículo 8. Creo que una vez hablé de él, pero en esta semana, estando con mi hermano Ariel, no sé si me está viendo, quiero enviarle un gran saludo a él. Bueno, no estamos por Facebook, yo creo que después montaremos la enseñanza en Facebook. Salmos capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Y hemos aprendido que no podemos dormir porque no nos acostamos en paz. Y el Salmo comienza diciendo: en paz me acostaré. Usted muchas veces se va a la cama y déjeme decirle que usted no se va en paz. Usted lo menos que se va a su cama es en paz. Usted se va a su cama turbado, pensando, ansioso, preocupado por las situaciones económicas, preocupado por las crisis de fe que tiene, preocupado porque no hay para los útiles escolares, qué va a ser de mi relación, tengo este conflicto con mi hijo, con mi esposa, no hay para pagar el arriendo, no tengo esto, no me siento bien en Dios, estoy decayendo en mi vida espiritual y no se acuesta en paz. Así que por lo mismo no puede dormir en paz. Usted puede dormir, pero no puede dormir en paz porque no se acostó en paz. De eso hemos hablado un poco, que es el principio. Pero en esta semana lo que el Padre me mostró fue el resto del verso. Porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Y es como si el Espíritu Santo me permitiera entender, Daniel, la gente no puede acostarse en paz y no puede dormir porque el secreto está al final del verso, que debe ser el principio. ¿A qué me refiero? Como no has aprendido a vivir totalmente confiando en Dios, entonces vas a tu cama no estando en paz y vas a dormirte no estando en confianza. Eso simplemente, hermanos que me están escuchando, demuestra una sola cosa: que, hermano Daniel, que tú no vives bajo una vida confiando y dependiendo de Dios. Si quieres encontrar un termómetro, mira el Salmos capítulo 4, versículo 8. Tú no vives constantemente por fe como lo leemos en Habacuc. Tú día tras día no estás viviendo por fe, no estás viviendo confiando en tu Dios. Porque los que confían en el Señor están quietos, están reposados, están en paz como el monte Sión. Por eso vas a tu cama ansioso, cargado, y asimismo duermes, porque aún no has encontrado cómo colocar tu confianza en Dios. Aún te da miedo soltar tus problemas a Dios. Aún te da miedo depender totalmente de Dios. No lo has logrado. Tu mente tal vez ha asimilado la teoría del Salmo y repites el verso, repites las promesas, pero como tal tu espíritu no la vive. Así que la razón por la cual no hemos podido entrar en Sión es porque no hemos aprendido a vivir confiados. Si no aprendemos a vivir día tras día, un día a la vez, confiando en el Padre, mucho menos vamos a dormir. Solo encontrando esta confianza real y verdadera en el Señor, es que entonces vamos a aprender a dormir en paz. Yo no sé si te has dado cuenta de esto.
El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 18, hablando acerca de los que no pudieron entrar a la tierra, nos da alguna luz para poder examinar este tema del cual estamos hablando en esta noche. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Vemos otro enemigo de la fe. Uno de los enemigos de la fe es el orgullo, ya lo vimos, es el antónimo, es el principal antagonista. Pero hay otro que le va a la segunda. ¿Y sabe cuál es? La incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. La incredulidad del pueblo le cerró la entrada a la tierra de Jerusalén, a Israel, que también es conocido como Sión. Una de las cosas que provoca la incredulidad es que empezamos a tentar a Dios. Comience a enumerar, escúcheme bien. Porque nosotros creemos que el pecado de Israel, el pecado primordial fue la fornicación, el pecado primordial fue la idolatría, y sí. Pero la raíz de donde parte todo, déjeme decirles que es la incredulidad y el orgullo. Mire esto. Cuando ellos no creen a Dios, una de las cosas que lo hicieron fue que lo tentaron. Así que si tú eres incrédulo y no estás viviendo por fe y no estás confiando, déjame decirte que la incredulidad provocará en ti que tientes a Dios. Segundo, vas a empezar a murmurar como el pueblo murmuró. Tercero, va a empezar a haber en tu boca algo que se llama quejas, así como el pueblo se quejó. Vas a intentar probar a Dios y retarlo con tus palabras para ver si está contigo o no en los momentos difíciles. Una quinta que es muy especial, va a empezar a ver en ti algo que se llama raíz de amargura. ¿Usted cree que no es simbólico lo que había allá en las aguas amargas, donde ellos empezaron a murmurar? Va a comenzar a ver una raíz de amargura en tu corazón, que se va a conectar a la desobediencia. La incredulidad, debemos de tener cuidado de ella. ¿Sabe por qué? Porque va a desencadenar todos estos pecados por los cuales también el Señor quitó a Israel. Pero todo partió de una base: incredulidad. Note que el verso 19 de Hebreos no dice no pudieron entrar por su fornicación, no pudieron entrar por su adulterio, por su idolatría. No, está diciendo no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y la incredulidad desencadenó todo este tipo de pecado: murmuraciones, quejas, amargura. Debemos aprender a vivir en esperanza, en confianza y fe, a lo cual hemos sido llamados. Debemos aprender a vivir por fe y para fe. Miremos el siguiente verso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Llegues, ¿estás viendo la importancia de ese verso? La Torá solamente fue dada para un pueblo: Israel. La Torá fue dada solamente a un pueblo. Por eso siempre está diciendo: dile a los hijos de Israel que guarden mis fiestas. Dile a los hijos de Israel que recordarán esta pesa por sus generaciones. Dios nunca sacó a las naciones de Egipto. ¿Cómo iban a celebrar o a recordar algo de donde Dios nunca los sacó? Por eso el mandamiento es: si el extranjero quisiera celebrar, para él no es una ordenanza, para él no es un mandamiento. Si quiere de su voluntad hacerlo. Di a los hijos de Israel. Pero el evangelio, escuche esto, el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que tienen ¿qué? Fe. El vínculo de Dios con el hombre, no el vínculo de Dios. Yes. La Torá es el vínculo de Dios con Israel. La fe es el vínculo de Dios con todos los hombres. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios, aquella que hablamos en estos días, que fue ese mensaje espectacular, se revela por fe y para fe.
Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y aquí el Espíritu Santo me trae algo a colación, mono. Nosotros siempre comenzamos por fe. Mire, usted va a una iglesia, usted va a una congregación y lo primero que siente cuando cantan las alabanzas es el mover del Espíritu Santo. Y usted comienza creyendo que sí, que el Señor murió por tus pecados y comienzas a caminar por fe. ¿Cuál es el problema? No que simplemente se nos reveló por la fe al oír la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hicimos lo otro del verso. Se revela por fe y para fe. Creemos que comenzamos por fe y que de ahí en adelante tenemos que orar. Y el verso está diciendo, se revela por fe y para fe. Está diciendo lo mismo que Abacú, vivir todos mis días, mas el justo por la fe vivirá. Se revela por fe y para fe. No solo naciste por el evangelio mediante la fe, sino que te va a tocar todos los días seguir sustentado, educado y nutrido por ella. No es solo la fe al principio, sino la que debemos de tener, sino también y aún mayor la que tenemos que seguir para poder seguir caminando. Se revela por fe para seguir caminando en fe. Muchos se frustran porque comenzaron por fe y terminan por las obras. De ahí la carta a los Gálatas. Ustedes comenzaron bien, ustedes comenzaron por el Espíritu, comenzaron por la fe. Pero ahora, ustedes quieren terminar por las obras. Isaías capítulo 57, versículo 13, mire lo que dice. Mire lo que dice. Isaías capítulo 57, versículo 13. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo lo arrebatará. 57, 13. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerán mi santo monte. Solo hay una manera de heredar. Solo hay una manera de poseer a Sión. Y la única manera es mediante la fe y la confianza, mediante Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 31. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 31, mire lo que dice. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. ¿Notó eso? ¿De dónde van a salir los que se salven? ¿Del Sinaí? ¿De dónde van a salir los que se salven? De Sión. Sión es el que produce hijos para salvación. Por eso Yahshua les decía, sin hijo no los liberta, no serán verdaderamente libres. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto, es su celo. Sión es el que provee hijos para salvación, mediante la fe. Quiero decirle, hermano Yehezkel, que la Torá se dio en el Sinaí, pero en el monte Sión se nos dio lo que usted y yo conocemos como el Evangelio. Sión debe ser la única mira y confianza del creyente a través de Cristo, ya que es un monte inamovible, y esto es por la justicia, la salvación y pura misericordia de lo alto. Según las escrituras hebreas, y vamos a empezar a terminar y a redondear el mensaje, el temblar y el estremecerse, porque es simbólico, es a causa del pecado, ya que por él viene el juicio divino, removiendo la iniquidad y destruyendo el mal. ¿Me sigue? Mire, vamos a empezar. Isaías capítulo 24, versículo 20. ¿Por qué dice que los que son como los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre? Vamos a comprenderlo viendo lo antónimo. ¿Qué es lo que tiembla? Aquello de lo cual no provino mediante la fe y de la justicia de Dios. Pero tú puedes tener justicia propia y temblar. Isaías 24:20. La tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. ¿Cuál es la causa de que tiemble un lugar? ¿Cuál es la causa de que tiemble algo? El pecado. Le voy a mostrar más ejemplos. Mire, Hebreos 12:26 al versículo 29. Hebreos 12, versículo 26 al versículo 29.
la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Pero mire lo que usted ha recibido según el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, préstame atención. En el monte Sinaí no solamente se establece el vínculo de la ley entre Dios y los hombres, sino que también se establece, Yehezquiel, y mire esto qué tremendo, se establece un reino. Pero en el monte Sión, mire que está hablando de las cosas inconmovibles. Note por qué es simbólico de que el monte Sión, el monte Sinaí, cuando Yahweh descendió, se movió. Sin embargo, dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. El monte Sión, nuevo pacto, se entrega al evangelio, una relación de fe, y hay un reino. ¿Sí ve por qué está tan distorsionado cuando enseñan que es bajo el antiguo pacto, que es el reino de los cielos pasado en Israel? El reino de Dios es dado a los santos, claro, Israel, pero ¿cuál? Aquel que está sujeto bajo el nuevo pacto y bajo la entrega del evangelio por la fe. Este es el reino inconmovible. Esta es la palabra que se le anunció primeramente a Israel, pero que ellos no creyeron por fe. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Voy a mostrarle otro ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice de la siguiente manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Déjeme decirle que aún el mismo Satanás tiembla. ¿Sabe por qué? No es ese temblor por los juicios y el amor a Dios. Es un temor que, ¿sabe qué? Que produce en ellos porque saben lo que les espera. Porque la maldad que hay en sus corazones no les permiten estar firmes y confiados delante de la llama eterna o delante del fuego consumidor. Todo lo que tiembla está simbolizando el pecado, la maldad, la injusticia. Y también, ¿saben qué, hermanos? El orgullo. Por eso hoy puedo entender mediante esta palabra que uno de los pecados más grandes de Satanás, ¿sabe cuál fue? El orgullo. El orgullo lo llevó a la incredulidad. ¿A cuál incredulidad? A colocar la fe en su Dios. Déjenme decirles que así como Israel fueron incrédulos y comenzaron a murmurar y a quejarse porque querían a su antojo, le pasó lo mismo a Satanás. Y quiso él también justificarse delante de Dios por sí mismo. Apartó su mirada del trono, apartó su mirada de Dios, su confianza de Dios, y empezó a centrarse en él mismo. Y por eso él tiene que temblar delante de Dios. Tiemblan no por temor reverente, sino a causa de su maldad. No pueden resistir a la llama eterna. Temen a su juicio, ya que no están establecidos ni socorridos por Dios. El libro de Hebreos 2:16 nos enseña que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué son las cosas inconmovibles de Dios? Dice que nosotros hemos tenido un reino inconmovible. Hay cosas de Dios que nunca van a pasar ni nunca se van a conmover, como su justicia, como sus juicios, como su salvación, como su perdón, como su justificación para nosotros. Si puedes creer en este reino que se está predicando y del cual hablaba Pablo, y ahora entendemos cuál reino era y en qué consiste este reino que se fue anunciado desde el monte Sión para cada uno de nosotros, todos los que creemos, entonces déjame decirte que tú no serás conmovido. Déjame decirte que entonces tú vas a estar seguro. Salmos capítulo 121, versículo 1. Salmos capítulo 121,
versículo 1, dice de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo creo que usted puede hoy responder esa pregunta. ¿De dónde podrá venir mi socorro? ¿De dónde podrá venir mi socorro? Déjeme decirle que nosotros recibiremos socorro desde el monte Sión. Nuestro socorro viene desde el monte Sión. Hay más versos que pudiera citar en esta hora y bueno, nos iríamos en el tiempo, muchísimos versos que hablan acerca de Sión, pero quiero terminar con el libro de Joel capítulo 2, versículo 32, que dice de la siguiente manera: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si usted lee Romanos capítulo 10 se dará cuenta que este pasaje de Joel 2:32 y de invocar al Señor tiene que ver con Cristo. Así que quiero decirles que es este Mashiach anunciado y es este nuevo pacto desde el monte Sión que se nos ha anunciado a nosotros para salvación por la fe. Y que si no dependemos de ella, vamos a tener un terrible problema y vamos a ser conmovidos. Vamos a ser conmovidos. Sin embargo, si acudimos a la fe, a Él, vamos a tener la dicha de nunca ser conmovidos, sino establecidos. Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Señor, te queremos agradecer en esta hora y te bendecimos, Rey de los cielos, por el gran privilegio y la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Gracias, Señor, por permitirnos la vida, por permitirnos estar cerca de ti. Señor, solo rogamos hoy que nos ayudes de una manera sobrenatural, por favor, a confiar en ti, a vivir de fe, a creerte por fe, Señor, a creerte para salvación. Que nos ayudes a depender de la fe como una nodriza y a vivir por ella continuamente. Que no seamos conmovidos en nuestro diario vivir, Señor, sino que permanezcamos fundamentados como el monte de Sión. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a abrir nuestros ojos, enséñanos a vivir por esta confianza, Señor. Y entonces huirá el temor, huirá el miedo, Señor, y vamos a permanecer establecidos en ti. Enséñanos cómo hacerlo, Señor, cómo vivirlo, Señor, para poderlo predicar. En el nombre de Yahshua pido por todos los que están escuchando, para que tú los edifiques y para que tú los confirmes y los establezcas. En el nombre de Yahshua de Nazaret lo suplicamos. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga de una manera muy especial y esta enseñanza puede iluminar los ojos de su entendimiento para seguir confiando en el Señor y permanecer en Él. Bendiciones.